Entonces, en general, pues la estadística se divide en dos ramas. Estas son las ramas de la estadística que, de hecho, una de ellas es la que vamos a nosotros a estar estudiando. Es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, de hecho, es la que nosotros utilizamos aquí en nuestra asignatura, y la inferencial, pues es la que se maneja sobre todo a un nivel universitario, ¿no? O sea, ya hablando un poquito más adelante, que ustedes pudieran ver estadística y llevar estadística inferencial. Nosotros estamos aquí en la estadística descriptiva. Se define como un conjunto de procedimientos que sirven para organizar, describir y sintetizar datos. La estadística maneja datos y lo que vamos a tratar de hacer nosotros con los datos que se nos presenten en los ejercicios es tratar de organizarlos, describirlos, sintetizarlos. Esto de manejo de datos, pues ustedes lo pueden ver mucho y está muy relacionado a lo que ocurre actualmente en nuestro entorno, ¿no? El manejo de la epidemia se da a través de datos, cantidad de gente que está enferma, que estuvo enferma, que está grave, que falleció, o sea, todo lo que tiene que ver con datos de manera estadística se organiza. Y si ustedes lo han visto, pues se organiza mediante tablas, gráficas, que nos puedan ayudar a interpretar y a describir esa información, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer, interpretar estos datos, organizarlos, interpretarlos a través de gráficas y tablas y que ustedes sepan cuál es el manejo que se tiene de este tipo de análisis, ¿no? Esto sin que las conclusiones que se extraigan rebasen su ámbito en específico. O sea, la estadística descriptiva, sobre todo nos vamos a encargar de esos datos, interpretarlos en tablas y en gráficas, sintetizar la información. Y de lo que se encarga la estadística inferencial es que a partir de esos datos se hacen un conjunto de procedimientos y entonces se elaboran inferencias y generalizaciones, algo así como poder de manera estadística inferenciar o, ¿cómo llamarlo? Poder predecir, entre comillas, lo que va a suceder a un futuro. Cuando uno analiza datos, estos datos nos pueden ayudar a predecir el comportamiento de una enfermedad sin que esto sea completamente válido. O sea, no puedo tener una predicción o una inferencia 100% válida. Puedo predecir lo que podría suceder, pero realmente pues nunca, nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que va a suceder en un futuro y esto puede tener diferentes cambios. O sea, las predicciones que se hacen no son 100% certeras. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de predecir en un futuro lo que va a suceder exactamente. Lo que sí puedo hacer es hacer una inferencia de lo que va a suceder a futuro y tomarlo como base para tal vez prepararme, ¿no? Pero pues realmente algo certero al 100% no se tiene, es una inferencia. Nosotros nos vamos a quedar aquí en organizar, describir y sintetizar la información. Esa es la estadística descriptiva. Ahora, los elementos que debemos tomar en cuenta para nuestros estudios de estadística son la población, la muestra y los tipos de variables. ¿A qué se le llama población? Población y muestra son cosas muy comunes y es con lo que tenemos que empezar en la estadística, muy comunes de trabajar. La población o universo es el conjunto, ya sea de personas, de cosas, de objetos que tienen características en común. Puede ser finita o infinita, eso es realmente lo de menos. Nosotros vamos a trabajar en finitas, de hecho. Pero es el conjunto de elementos, llámese personas, cosas, objetos, con los que vamos a trabajar. Y en cambio, una muestra es una porción, aquí en lugar de toda, yo creo que debería decir una. Es una porción de elementos tomada de la población. Poblaciones en general y muestra es una pequeña porción. Bueno, que la porción entre más grande sea, pues mejor, o sea, más representativa va a ser. Y el por qué trabajar en poblaciones o muestras, pues depende de muchos factores. Uno de ellos es el tiempo, el gasto que se pueda tener, porque estos elementos se trabajan, por ejemplo, en encuestas.
Cuando uno quiere hacer una encuesta, voy a poner un ejemplo aquí antes de ver el que menciona el manual. Cuando uno quiere hacer una encuesta, por ejemplo, encuesta a habitantes de la isla de Cozumel, ¿no? La encuesta la quiero aplicar en Cozumel. Me faltó puse en cuenta encuesta. La quiero aplicar en la isla de Cozumel. Pero resulta que la isla de Cozumel tiene cerca de 100,000 habitantes. De hecho, creo que menos, ¿no? Pues ya se redujo un poquito. Vamos a decir cerca de 100,000 habitantes. Entonces, encuestar a 100,000 personas es mucho trabajo en cuanto a tiempo, en cuanto a recurso humano, o sea, personas para encuestar, en cuanto a recurso económico también, ¿no? O sea, puede ser complicado. Realmente no cualquiera hace encuestas a la población completa de Cozumel. Pero lo que sí puedo hacer, digamos, esta es mi población, a esto le voy a llamar población o universo, ¿no? Es un conjunto, las personas de Cozumel. Pero en lugar de tomar a toda la población de Cozumel, puedo tomar una muestra. Bueno, no puedo encuestar a todos los habitantes de Cozumel porque es muy tardado, me lleva mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a encuestar solo a los habitantes de la colonia Centro y no sé, o sea, no sé, otras colonias, ¿no? Colonia eh, de Pobladores, por ahí la Flamingo, o sea, agarro algunas de estas, ¿no? Y entonces a eso se le llama muestra. ¿Por qué? Porque obviamente pues está contenido estas colonias, estoy hablando del mismo Cozumel, pero ya no es el total, ya no son los 100,000 habitantes, a lo mejor aquí hay, el centro es grandísimo, voy a poner 20,000, ¿no? A lo mejor aquí hay 20,000 habitantes y por aquí hay 100,000. Aunque sigan siendo bastantes, pues es mucho menos la cantidad de tiempo, de recurso económico, de personas que necesitaría yo para encuestar a 20,000 personas. Entonces, ahí la diferencia entre población y muestra. Es muy complicado trabajar con poblaciones porque es mucho lo que se requiere. Por lo general se trabaja con muestras. No, no descartemos, o sea, hay quienes sí tienen que trabajar en poblaciones. Lo que hace el INEGI al encuestar casa por casa a todos los habitantes se hace a los 100,000, pero eso porque se tienen los recursos, porque se necesita hacer ese tipo de estudios. Pero si no es algo tan riguroso como lo que hace el INEGI, pues se trabaja en muestras. Entonces, el por qué tomo una muestra representativa, pues sobre todo por cuestión de tiempo y recursos. Y también hablar de elementos, no se menciona por aquí la definición, pero un elemento pues es, digamos aquí, uno de los habitantes, ¿no? Uno de los habitantes de la colonia Centro o uno de los habitantes de la colonia Repobladores, podemos hablarlo de elemento. Aquí nos dan otro ejemplo en el manual, por mencionar, este es otro estudio, ¿no? Se desea estudiar las características económicas de un estado de la República. No me dicen cuál, solo dice características económicas de un estado de la República. Entonces, mi universo o población, yo le llamo más población. Mi universo o población sería el país, porque aquí no me dicen qué estado, ¿no? Entonces, de manera general, México. Esa es mi población o universo. Si tomo como muestra uno de esos estados, por ejemplo, el estado de Michoacán, entonces esa sería mi muestra. De todo el país voy a agarrar solo al estado de Michoacán. Y un elemento sería algo dentro de mi muestra. Por ejemplo, habitantes del municipio de Julquilpan, se llama aquí, Jiquilpan, perdón. Entonces, esta representación de estos óvalos, eso es lo que nos están mostrando. El universo es como todo completo, la muestra es una porción del universo y el elemento es una porción de la muestra, visto de esta forma, ¿no? Aquí está el ejemplo también. Hay otro que mencionan por aquí un poco más pequeñito. Estudiar las condiciones socioeconómicas de alumnos de un CBT. Ese es otro ejercicio, ¿no?, que podríamos analizar. Jiquilpan, Michoacán. El universo sería tomar a todos los alumnos de Cebetis, pero a lo mejor estudiar a todos o encuestar a
todos los alumnos de un CBETIS es muy tardado. Hay CBETIS, el de nosotros tendrá, no sé, 600 o 700 estudiantes. Hay CBETIS que tienen 1000, 2000 o hasta 3000 estudiantes. Entonces puede ser muy complicado de encuestar a todos. Voy a tomar una muestra. Solo los alumnos del quinto A. Esa sería mi muestra. Y un elemento sería pues uno de esos alumnos del quinto A. Joaquín Díaz Juárez es alumno del quinto A del CBETIS 12, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de universo o población, de muestra y de elemento. Esto es súper importante de que ustedes vayan conociendo para trabajar las estadísticas que vamos a hacer más adelante. Les digo, hoy nos quedamos en la teoría, pero sí la siguiente clase pues ya corresponde. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Ok, bueno, este es lo que quiero ir revisando con ustedes, pero en lugar de trabajarlo aquí en el manual, lo quiero hacer en la pizarra, aquí en PowerPoint. Déjenme ponerlo de esta forma. Lo voy a ir moviendo de uno a otro. Además de población, muestra y elemento, vamos a estudiar las variables. Variables se refiere precisamente a esos elementos que vamos a estar estudiando. Una variable se puede representar con un símbolo, X, A, B, C, la letra que ustedes se imaginen, y puede tomar un valor. A ese valor se le llama constante. Aquí nos muestran variables. Por ejemplo, se quiere estudiar el promedio de los alumnos. Ese es otro ejemplo, ¿no? Promedio de Francisco, 9.2. Promedio de Felipe, 8.7. Promedio de Raúl, 9.5. Promedio de Jaime, 8. Esa es una variable. Son los elementos que se están estudiando, sus promedios. Y esas variables se pueden clasificar de manera general en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Las variables cualitativas, si ustedes revisan aquí en el manual, son aquellas que describen, pues precisamente lo que dice su nombre, cualidad, describen las cualidades o características de un objeto o evento mediante palabras, frases, letras. ¿Sí? Una variable cualitativa tiene que ver con una descripción, más que con un número, como está en este ejemplo. Tiene que ver con descripciones. Aquí nos dan ejemplos para que lo vayan aterrizando un poquito más. El estado civil. El estado civil es una variable cualitativa porque nos está describiendo si una persona, pues como lo dice la palabra, es soltera, es casada, es divorciada, es viuda o vive en unión libre. Esa es una cualidad que tienen las personas, es su estado civil. Se describe mediante palabras o frases, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Las variables cualitativas son las que están relacionadas a palabras en general. Ese ejemplo fue del estado civil. Hay otro que se menciona por acá, que es el grado de alcoholismo. Una persona que es abstemia, o sea que no consume alcohol. Una persona que ocasionalmente consume alcohol. Una persona que regularmente consume alcohol. O una persona que constantemente consume alcohol. Estas son palabras que definen o describen el grado de alcoholismo que pueda tener una persona. También es una variable cualitativa, no dejan de ser palabras, ¿no? Son palabras, ambos ejemplos. Pero estas cualidades también tienen dos clasificaciones. Están las variables cualitativas nominales y están las variables cualitativas ordinales. Y ahí va también la definición. ¿Cuáles son las nominales? Son las más simples, las más abundantes que vamos a ver y su única función es clasificar en categorías. El orden es indistinto. Vean cuál es la diferencia entre nominal y ordinal. Ordinal sí las clasifica, tienen un orden y por lo general de mayor a menor o de menor a mayor, pero tienen un orden.
Las nominales siguen una jerarquía. Perdón, las ordinales siguen una jerarquía. Las nominales, el orden es indistinto, o sea, no, realmente no hay un estado civil que sea mejor o tenga más puntaje que otro. Puedo empezar con soltero, pero también puedo empezar con unión libre. De hecho, creo que muchas encuestas empiezan por acá. Realmente no tiene, el orden es indistinto. Puedo empezar diciendo casado, divorciado, soltero, viudo, unión libre. El orden que yo le dé a esto está bien. No tiene realmente un estado civil sea mejor o mayor que otro. Pero en el ordinal sí, el grado de alcoholismo se puede clasificar desde el grado más bajo, que sería una persona abstemia, hasta el grado más alto. Esa es una clasificación, hay que ordenar desde el menor al mayor o del mayor al menor, pero se puede ordenar. En cambio, el nominal no importa, su orden es indistinto. El grado académico, por ejemplo, ese sería ordinal, porque una persona puede que no tenga estudios, puede que solo tenga primaria o que solo haya llegado hasta secundaria, que solo haya llegado hasta preparatoria, a un nivel universitario, a un nivel de posgrado, o sea, puedo ordenarlo, ¿no? De acuerdo a un grado académico, pero pues nominales no, o sea, pues empiezo con el que sea, ¿no? Ahí queda. Entonces, son esas dos, la podemos poner de esta forma. En este caso, el orden es indistinto. Vamos a poner en lugar de orden indistinto, no importa el orden. Y aquí sí importa el orden. Entonces, aunque ya están ahí los ejemplos en el manual, voy a ponerlo aquí abajito, ¿no? Nominal, no importa el orden. Por ejemplo, el estado civil de una persona. Soltero, viudo, casado, divorciado, unión libre, es estado civil. No hay uno mayor o menor que otro, ni mejor o peor que otro. Y en el nominal, donde sí importa el orden, es el ejemplo de grado de alcoholismo. Va desde una persona que no consume alcohol hasta una persona que consume mucho alcohol, ¿no? Alco- alcoholismo. ¿Ok? Entonces ahí están los ejemplos. Todo tiene que ver con palabras, o sea, no hemos utilizado en estos ejemplos números. Los números se asocian a variables cuantitativas. Vamos a ver la definición. Me regreso para el otro lado. Aquí está. Vamos a ver la definición de variable cuantitativa. Son aquellas que se pueden representar por una cantidad numérica. Aquí sí habla de números. Y entonces, esta también tiene una clasificación. Lo voy a poner aquí abajo entonces. Cuantitativo tiene que ver con cantidades. Aquí sí se puede diferenciar. Las cualitativas son palabras y las cuantitativas son números, son cantidades. Y estas cantidades también se clasifican en dos, que son las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Vamos a ver. Discretas son las que toman solo algunos valores dentro de un intervalo, valores enteros. Las variables discretas son valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, el número de recámaras en una casa, el número de mascotas, esas son cantidades enteras. No puedo decir tengo 1.5 mascotas, aunque una sea más pequeña que otra, sean de diferentes razas, tengo dos mascotas o tengo una o tengo tres, ¿no? Pero no puedo decir 1.5 o una y media mascotas. Son cantidades enteras. A eso se le llama variable discreta.
El número de hijos lo mismo. En este ejemplo empieza en cero, perdón, en un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, seis hijos, siete o más hijos. Son cantidades enteras. No lo puedo poner en un punto decimal o en una fracción. Se manejan enteros. En cambio, en las continuas puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. No solo cantidades enteras, sino también con punto decimal, como lo que ocurre con las estaturas. Ahí no puedo quedarme en enteros, no puedo decir una persona mide 1 metro y luego pasar a 2 metros, ¿no? Todos los rangos que hay entre 1 y 2 metros son parte de diferentes estaturas, que mida 1,10, 1,2, 1,21, 1,35, 1,40 metros. Esas son cantidades continuas. Entonces, ahí está la clasificación. Las discretas lo podemos ver así, son cantidades enteras. Y en esta, ¿podría tener enteros? Sí, porque pues digamos hay personas, niños que miden 1 metro, pero también pueden ser en decimales o fracciones o cualquiera de estas variaciones, ¿no? Pero aquí solo enteros. Los ejemplos que menciona el manual en discreto es, por ejemplo, número de hijos, número de estudiantes, número de salones, pues ahí ya hay bastantes ejemplos que solo manejan cantidades enteras. Y en continuas está, por ejemplo, la estatura, el peso, 50,2 kilogramos, ¿no? Estaturas, pesos, ¿qué otro sería? Promedios, el de 9,5, 8,2. Estoy hablando de una variable cuantitativa continua. Ahí está. Bueno, esta es la clasificación. ¿Ok? Con esta voy a estar trabajando en otros ejercicios que vamos a ver más adelante. Ahorita nada más para que ustedes vayan ubicando cómo se les llama a cada uno de ellos. Y la actividad, ahora sí, para que se entienda mejor lo que se va a marcar, la actividad número 2 que está en la página 26, ya yéndome aquí abajito, aquí está. Esta es la página 26, realmente es una actividad muy sencillita, ¿eh? Es esta tablita, donde ustedes simplemente van a señalar con una palomita el tipo de variable que se utiliza de acuerdo a estos ejemplos. Y déjenme aquí, pongan atención en esta parte para que sea más sencillo para ustedes resolverlo, porque yo no mencioné de intervalo y de razón. Sí las menciona el manual, pero yo no las quise utilizar. Déjenlo en nominal, ordinal. Déjenme cambiarle aquí y ponerle discreta. Y en esta ponerle continua. Para que lo resuelvan de acuerdo a este mapa. ¿Sí? Nominal, ordinal, discreta, continua. Para no meterme con otras dos. Entonces, pues básicamente es que ustedes ubiquen, y de hecho este ya lo mencioné, el peso de una persona, ¿qué tipo de variable es? ¿Es nominal, es ordinal, es discreta, es continua? Donde encaje mejor, le pongo la palomita. La raza de un perro, pues hay muchísimas, ¿no? Pero pues ahí nada más con unos ejemplos basta. Las razas, puede ser, no sé, Cocker, Dálmata, French, o sea, ese tipo de datos, qué tipo de variable es, nominal, ordinal, discreta o continua. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene que ver, ya sería cuestión ahí de que investiguen si algo no conocen, pero tiene que ver con los latidos por minuto, ¿no? Que va más o menos entre 60 y creo que 120 o algo así, latidos por minuto. Entonces, eso, ¿a qué está asociado? Una variable nominal, ordinal, discreta o continua. Grado de una enfermedad, una persona que está levemente enferma, que está estable, que está grave, esa clasificación, qué tipo de variable es, marca de automóvil igual, un Volkswagen, un auto Nissan, un Jeep, o sea, qué tipo de variable es, ¿no? Y así,
ustedes van a ir revisando y simplemente ir palomeando de acuerdo al tipo de variable que corresponda. Es una actividad muy sencilla. Nada más no olviden que, pues aunque sea muy sencilla, yo les estoy pidiendo, y ustedes lo pueden revisar en las instrucciones, que se resuelva en las libretas. No estoy recibiendo trabajos en PDF, o sea, directos sobre el manual. Si lo van a usar en PDF, que sea la imagen de su libreta, ¿no? Todo se escribe a mano y ya después es cuando lo pueden pegar en un Word o convertir a PDF, pero hay que hacerlo a mano. Solo de esa forma estoy recibiendo las actividades. Es una actividad realmente sencilla, pero hay que escribirla con la instrucción y la tabla completa. Esa es la segunda actividad. Es lo que quería marcarles el día de hoy. Y entonces ya la siguiente clase